Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 812 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, Jehová de los ejércitos, supremo Dios, Dios de la gloria, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres digno, Padre fiel. Y en esta preciosa mañana, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te damos gracias por nuestra salvación, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tú enviaste a tu único Hijo, Señor, por amor a nosotros, a morir en esa cruenta cruz del Calvario, para que nosotros un día podamos estar en tu presencia para siempre, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por ese sacrificio precioso, Señor, que nosotros, Padre, no tuvimos que hacer nada, solamente entregar nuestros pecados a cambio de esa preciosa salvación que tú nos das, Señor. Es solamente por tu gracia, Señor, no por ninguna obra nuestra, sino por las obras de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Así que, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestro gran Salvador, nuestro gran Rey y Señor, nuestro Dios, nuestro único Dios, nuestro todo en todo. Y en esta mañana, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te rogamos, Señor, que por favor, Padre Santo, nos hables en esta mañana, Señor, con tu bendita palabra y nos dejes ver en ella, Señor, el peligro que podemos correr, Padre, por apartarnos de ti, Señor, por mentir, por buscar, Señor, las comodidades del mundo, Señor, por creer más las mentiras del enemigo que tu verdad. Así que, por favor, Señor, háblanos en esta mañana, Señor, y abre nuestros ojos y nuestro entendimiento con tu palabra, Señor, para que de esa manera no caigamos en los mismos errores que cayeron muchos de tus siervos, Señor. En este caso, David, que es a quien estamos estudiando, Señor. Por favor, Padre Santo, haznos mujeres entendidas, sabias y prudentes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel. Vamos a continuar nuestro estudio en este libro de Primera de Samuel y vamos a comenzar a estudiar el capítulo 28. Vamos a estudiar los primeros 2 versículos. Amén. Dice la palabra del Señor así. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Hasta ahí leemos. Amén. Como Aquis, el rey de los filisteos, creía que David peleaba contra su propia gente, pensó que Israel estaba debilitado, y bueno, sí lo estaba, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, pero no por la razón que Aquis estaba pensando. Así que Aquis reúne a los filisteos para ir a atacar al pueblo de Israel y le dice a Aquis a David, tú y tus hombres van a ir a pelear con nosotros. O sea, era una orden, no era una pregunta, ¿verdad? No creo que David tomó esto en cuenta cuando se fue de Israel a los filisteos. David se fue de Israel por miedo a que Saúl lo matara, ¿verdad? Y ahora le está dando la orden a Aquis de que tenía que ir a pelear contra Saúl. Imagínense nada más. Pero tristemente eso sucede aún en nuestro tiempo, ¿verdad? Gente que piensa que ser cristiano es difícil y mejor se van al mundo, ¿verdad? O están pasando por situaciones difíciles y se consuelan en el mundo, ¿verdad? Y claro, el mundo los va a recibir con los brazos abiertos sin saber que tarde que temprano les van a cobrar el favor, ¿verdad? Aquis trató muy bien a David y a sus hombres y hasta les dio territorio para que se establecieran a gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quería que se sintieran cómodos, que se sintieran seguros y así ganárselos, ¿verdad? Pero caro le salió el recibo de su estancia ahí a David y a sus hombres, ¿cierto? Dice la palabra del Señor en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. O sea, el pecado cobra, ¿verdad? Todavía de que nos hace pecar, nos cobra, ¿verdad? ¿Qué pensaba David? ¿Que iba a vivir ahí con los filisteos? El enemigo, ¿verdad? ¿Gratuitamente? Pues claro que no, ¿verdad? Tarde que temprano iba a tener que pagar ese asilo que le estaban dando, ¿verdad? ¿Por qué mucha gente le da su alma al diablo? Porque el diablo nunca les va a dar nada gratis. Siempre tienen que dar algo, ¿verdad? Dice el verso 2 que David respondió, muy bien, tú sabes lo que hará tu siervo.
¿Qué estaba pensando David cuando estaba diciendo eso, mujeres hermosas? De verdad que la mentira es una deuda que se va acumulando y cuando cobra lo hace con intereses, ¿cierto? David le hacía creer a Aquis que peleaba contra su propia gente hasta que Aquis decidió verlo, ¿verdad? Con sus propios ojos. Y miren, ¿dónde está ahora David? La mentira nunca nos va a traer nada bueno. Por eso el Señor nos advierte en su palabra en contra de la mentira. Él nos dice en Juan 8:44 que el diablo es el padre de la mentira. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hablamos verdad, exaltamos a Dios porque Dios es veraz. Amén. Pero cuando hablamos mentiras, exaltamos al diablo porque la mentira es de él. Él es ¿cómo se dice? El autor de la mentira, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, pensemos, ¿a quién exaltamos? Por eso es que no tenemos que mentir. Cuidemos nuestra boca. Pensemos antes de hablar para no mentir, porque cada que mentimos, el enemigo se sonríe porque lo estamos exaltando. Sin en cambio, cuando nosotros decimos la verdad, estamos exaltando al Dios verdadero. Amén. A la verdad. Amén. Así que, mujeres hermosas, cuidémonos. Veamos a quién estamos exaltando. Amén. Aquí David se encontraba en una gran encrucijada, ¿cierto? Porque si decían que no, pues sabía que era hombre muerto, ¿verdad? Así que tuvo que decir que sí. Y al decir con seguridad que sí, ¿verdad? Aquis le dice, obviamente sin duda alguna, ¿verdad? Que por voluntad de Dios, sin que nadie lo supiera, ¿verdad? No se menciona ahí, pero lo sabemos, ¿verdad? Él le dice, por tanto, o sea, por tu disposición, pues yo te voy a constituir mi guardaespaldas, ¿verdad? Y le dice, para toda mi vida. A veces la gente juega con el pecado pensando que solo va a ser por un poquito de tiempo, pero el pecado los quiere para toda la vida, ¿verdad? Y cuando digo que Aquis dijo lo que dijo porque fue voluntad de Dios, es porque así fue. Porque Dios tenía un plan con David y su plan siempre se cumple. Amén. El Señor dice en Lamentaciones capítulo 3 versos 37 al 39 que nada sucede sin que Él lo permita. Amén. Así que definitivamente esas palabras de Aquis estaban siendo orquestadas por el Señor, ¿verdad? Porque miren que Aquis no puso a David y a sus hombres al frente de la batalla. Los puso a que lo cuidaran a él. Y obvio que Aquis no iba a ir al frente de la batalla, ¿verdad? Mujeres hermosas, por favor abran su Biblia en el capítulo de enfrente, en el capítulo 29, y vamos a leer los primeros 2 versículos. Miren lo que dice. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel, y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. ¿Sí ven? ¿A dónde iban? En la retaguardia con Aquis. O sea, iban atrás, tanto David como todos sus hombres iban atrás cuidando a Aquis. O sea, ¿sí ven? El enemigo tenía un plan, pero Dios es quien hace su voluntad. Amén. Y miren, vamos a leer, mujeres hermosas, de una vez todo el resto del capítulo 29. Está bien chiquito, así que vamos a leerlo todo desde el 3, a donde nos quedamos en el 3, hasta el final. Miren lo que dice. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy.
mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: No venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Amén. ¿Lo ven? Dios hizo que los príncipes de los filisteos no creyeran en esa lealtad de David, porque sin duda, mujeres hermosas, lo que ellos pensaban o lo que estaban presintiendo era verdad. A la mera hora David y su gente se iban a volver en contra de ellos, de los filisteos, para salvar así a su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque David seguía amando a Dios y seguía amando a su pueblo, solamente que se había metido en camisa de 11 varas, decimos en México, ¿verdad? Y solamente estaba esperando que Dios ayudara, ¿verdad? Tal y como Dios lo estaba haciendo, ¿verdad? Imagínense. Terminaron, dice aquí la palabra del Señor, que Aquis terminó enviándolos a su casa. O sea, les dijo: mejor devuélvanse porque los príncipes no están contentos con que ustedes estén aquí, ¿verdad? ¿Y por qué Dios no permitió que David y sus hombres se fueran a la guerra y se unieran a Israel? Porque eso es lo que iba a hacer David. David era un buen actor. Miren que si en ese tiempo se hubiesen dado premios de al mejor actor, ese premio que dan el Oscar, se lo hubieran dado a David. Era un buen actor. Le mentía a Aquis diciendo que iba a pelear con los israelitas cuando no era verdad, ¿verdad? Y aquí le dice: sí, yo voy contigo. Pero los príncipes sabían que eso no era verdad. Él no iba a pelear a favor de los filisteos. Entonces Aquis le dice a David: mejor agarra a los hombres que vienen contigo y devuélvanse, ¿verdad? Porque los príncipes no están contentos con eso. Y obviamente eran todos contra Aquis, así que Aquis tenía que obedecer a la palabra de los príncipes, ¿verdad? Pero imagínense, mujeres hermosas, hasta dónde Dios permitió que llegara David. O sea, él ya estaba formado con los soldados, ¿verdad? De los filisteos, pero los príncipes empiezan a contar a los soldados y llegan atrás con Aquis y ven que pues lo está resguardando David y sus hombres. Y ellos dicen: ¿cómo? ¿Y qué hace David aquí con sus hombres? Nada. Si ellos vienen acá, si van a la batalla, van a pelear a favor de Israel, no a favor de nosotros. Tú estás loco, ¿verdad? Y ellos dicen, o sea, ellos mismos se van a ganar el favor de su Señor con nuestras cabezas, ¿verdad? O sea, imagínense, los mismos filisteos sabían, o sea, ellos, el Señor, definitivamente todo esto el Señor lo estaba orquestando, ¿verdad? Pero fíjense cómo Dios permitió que David llegara hasta ese punto de estar formado entre los soldados de los filisteos para ir a pelear en contra de Israel. No se crean que no, pues David era un miedoso, ya vimos, ¿verdad? Que por eso se fue con los filisteos, por miedo de Saúl. No confió en el Señor como debía haber confiado, ¿verdad? Así que el Señor lo pone hasta ahí. A veces el Señor nos deja en una situación que nosotros mismos nos hemos metido y nos deja ahí a que veamos el peligro bien cerca, que hasta nos sude el cabello, ¿verdad? Y entonces cuando el Señor ve que ya, o sea, híjole, ¿verdad? Porque obviamente, aunque esa era la intención de David, obvio que iba a pelear a favor de Israel, se les iba a voltear a la mera hora a los filisteos, ¿verdad? Pero iba a ser un riesgo, iba a ser un peligro muy grande, pero Dios quería que David sintiera la adrenalina ahí, ¿verdad? Y ya cuando su adrenalina estaba al máximo, el Señor lo quitó, ¿verdad? Hace que los príncipes ordenen que lo manden a su casa, ¿verdad? Y bueno, David y sus hombres, ¿verdad? Se devuelven a su casa, ¿verdad? Y uno piensa, yo estaba pensando, digo, bueno, ¿y por qué el Señor no los dejó que se quedaran, ¿no? Que se asustara un poco más David, ¿verdad? Pero mujeres hermosas, Dios tiene un plan para todo, ¿verdad? Dios ya tenía reservado su castigo para Saúl, porque más adelante vamos a ver que ahí es a donde muere Saúl, ¿ok?
Y también Dios ya tenía reservada su disciplina para David y para su gente por no haber confiado en él, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, verso 7, no se engañen, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, porque Dios no puede ser burlado. Así que bueno, Saúl por tremendo, ¿verdad? Y que por su culpa se fue David con los filisteos también, que tenía gran culpa, ¿verdad? David, por no haber confiado en el Señor y haberse esperado ahí, ¿verdad? En su tierra, se va con los enemigos de Israel. Y el Señor dice, bueno, ya Saúl ahora sí ya colmó, ¿verdad? Ya llegó a mi límite, ya llegó a mi colmo, pues ahora sí voy a disciplinar, a castigar a Saúl, le voy a quitar la vida, pero también a David lo voy a disciplinar para que aprenda. Y más adelante vamos a ver cómo lo disciplina, ¿verdad? Pero imagínense qué vergüenza que los príncipes filisteos, o sea, el enemigo, tuviera más claro quién era David que David mismo. Porque imagínense, los filisteos dicen, pero pues si este es David, el que cantaban, ¿verdad? Que Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000, o sea, imagínense, y había matado a Goliat, a uno de ellos, ¿verdad? Al gigante. O sea, esos filisteos tenían claro quién era David, ¿verdad? O sea, imagínense, mujeres hermosas, los filisteos, que son la representación del pecado, que son la representación del enemigo, tenían más claro quién era David y que él iba a ser el rey de Israel, ¿verdad? Que ni siquiera el mismo David, ¿verdad? Mujeres hermosas, nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, aquellos que le hemos dado nuestra vida al Señor Jesucristo, ¿verdad? En gratitud por ese sacrificio precioso que Él hizo en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, ¿verdad? Y eso el enemigo lo tiene más claro que nosotros, déjeme le digo. Y sabe también y tiene bien claro que nosotras somos coherederas con Cristo y que un día vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara y que viviremos con Él por toda la eternidad y que reinaremos con Él. Pero ¿saben qué, mujeres hermosas? El enemigo se ríe de nosotros porque él lo cree más de lo que nosotros lo creemos. Cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotras estamos ansiosas o preocupadas o con miedo, créamelo, el enemigo se ríe en nuestra cara porque dice, si tan solo éstas creyeran de verdad a Dios y creyeran en sus promesas, no tendrían motivo para sufrir, ni para temer, ni para pecar. Mujeres hermosas, ¿creemos de verdad al Señor? ¿Creemos sus promesas? Mujeres hermosas, meditemos en este día en esa verdad. Porque si de verdad le creemos al Señor, entonces suframos lo que suframos, en Él esperaremos. Amén. No tenemos que ir a buscar refugio al mundo. No tenemos que ir a buscar refugio con alguien más que no sea el Señor. Amén. Pero si no le creemos al Señor, tan pronto suframos, vamos a ir a refugiarnos al mundo, vamos a ir a refugiarnos a algún vicio, nos vamos a ir a refugiar con alguien más que no sea el Señor. Pero recordemos, claro, la gente nos va a apapachar y el mundo nos va a apapachar, pero todo eso tiene un precio, nunca lo olvidemos. Así que, mujeres hermosas, es mejor estar con el Señor en las buenas y en las malas. Así como prometemos cuando nos casamos, ¿verdad? Que yo amo a esta persona y prometo estar con ella en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. ¿Por qué si prometemos eso a un ser humano como nosotros, por qué no prometérselo a Dios, que es todopoderoso y Él realmente puede cumplir lo mismo que Él nos está prometiendo? Mujeres hermosas, meditemos en la palabra del Señor. Amén. Espero que este devocional sea de gran bendición a nuestras vidas, que hayamos aprendido estas grandes verdades, ¿verdad? Y que aprendamos a confiar más en nuestro Dios. Amén. Él es veraz y nosotros mentirosos. Él cumple sus promesas. Amén. Así que, mujeres hermosas, les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios todopoderoso, Padre celestial, Señor, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor, tan hermosa, Señor, que Padre nos confronta, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tú nos dejas saber, Señor, que tú tienes el control de absolutamente todo, Señor. Gracias, Señor, porque tú cumples tus propósitos, tus promesas, Señor.
Gracias, mi Dios amado, porque tú no mientes, Señor. Tú eres veraz, Padre. Los mentirosos somos nosotros, Señor, pero tú eres veraz. Gracias, Señor, porque tú eres confiable, Señor. Gracias, mi Dios amado. ¿En quién mejor para confiar que en ti, que eres la verdad, Señor? Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, Señor. Te rogamos en esta hora, Padre, que nos perdones, Señor, porque muchas veces, Señor, creemos más las mentiras del enemigo que tu verdad, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos gana el miedo o nos gana la preocupación y corremos a refugiarnos en otras cosas o en otras personas en lugar de refugiarnos solamente en ti, Señor. Así que por favor, Padre, te rogamos en esta hora, Señor, que nos ayudes a confiar, Señor, y a esperar solamente en ti, Señor, para que de esa manera no seamos puestas en aprieto y no pasemos, Señor, verdadero peligro, Señor, y pasemos vergüenzas. Padre, por favor, perdónanos y ayúdanos a comprender tu palabra, a atesorarla y a vivirla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.